¿Alguna vez te has parado a pensar que la mayoría de los cristianos aún no saben que estamos en una batalla? Sé que esto puede parecer una afirmación contundente, pero os pido que abras tu corazón y oídos a la verdad que Dios quiere revelarte hoy. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están las almas que deberían brillar con la luz de Cristo? ¿Dónde están quienes profesan fe, pero que en la práctica viven como si todo estuviera bien, ignorando el grito de advertencia que viene del cielo? Yo, siervo de Dios, llamado a hablar sobre estos asuntos, vengo con una advertencia urgente. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Es una realidad que muchos prefieren ignorar, pero este texto describe la verdadera naturaleza de la batalla que enfrentamos cada día. Demasiadas veces, nos centramos tanto en nuestras luchas diarias, los problemas de la vida y las relaciones interpersonales que olvidamos que hay una fuerza invisible, pero poderosa, que intenta hundirnos. El enemigo no es solo una figura mítica. Él es real y trabaja a nuestro alrededor, cuidando de corazones y mentes desprevenidos. Fíjate en que la palabra de Dios es clara. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra fuerzas espirituales. Esto significa que, a menudo, las tensiones que sentimos en nuestras relaciones, las divisiones familiares e incluso los conflictos dentro de la iglesia, reflejan una batalla mucho mayor, de naturaleza espiritual. Puede que te sientas perdido, confundido, y quizá te preguntes, ¿por qué me está pasando esto a mí? Lo que quiero que entiendas es que esta lucha, que parece tan mundana, se origina en un poder que quiere alejarte del propósito y la presencia de Dios. ¿Qué has estado haciendo para prepararte para esta batalla? La luz de Cristo debe brillar en nosotros, y para eso debemos ser conscientes del ataque continuo del enemigo. Quiere que estemos desmotivados, desanimados y, sobre todo, ciegos ante la verdad de la palabra de Dios. Hay muchos que asisten a la iglesia, pero no se dan cuenta de que la verdadera batalla está ocurriendo dentro de ellos, en sus elecciones y en sus pensamientos. Esta ignorancia espiritual es una trampa del diablo y muchos caen en ella sin darse cuenta. La pregunta que resuena en mis labios y en mi corazón es, ¿cómo podemos vivir en victoria si no reconocemos la guerra que estamos enfrentando? Hoy os clamo, abrid los ojos. Si sigues así, sin discernir las tácticas usadas por tu adversario, te encaminas hacia la ruina espiritual. Las distracciones del mundo moderno nos impiden entender la verdad. Estamos tan implicados en nuestras rutinas, trabajo, redes sociales y asuntos cotidianos que olvidamos ser conscientes de lo que Dios está haciendo y de lo que el enemigo está tramando. Puedes estar en medio de la batalla sin siquiera darte cuenta. Es como un soldado en el campo de batalla que no sabe que está en guerra. Y si no despertamos a estas verdades, muchos de nosotros podríamos acabar fuera del reino de Dios. Pensemos en Jesús, que nos advirtió, pero todo el que me niega ante los hombres, también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Esto no es una advertencia leve, es una realidad que debería llevarnos a la reflexión y a la acción inmediata. Por lo tanto, me gustaría que reflexionarais. ¿Cuál es vuestra posición en la lucha? La decisión que tomes hoy puede ser el punto de inflexión entre vivir en victoria o dejarte arrastrar por las corrientes de la derrota. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver la verdadera lucha que tenemos ante nosotros y prepararnos para la victoria que Él ya ha ganado. ¿Qué hay detrás de esta ignorancia espiritual que nos rodea? ¿Qué es lo que realmente nos impide ver la batalla que estamos librando? Puedo decir con certeza que la raíz de esta ceguera está en el pecado. El pecado es insidioso, se infiltra en nuestras vidas como un ladrón silencioso, y como nos enseña Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esta falta de conocimiento no se refiere solo a la comprensión intelectual de la Biblia. Habla de una falta de discernimiento espiritual que nos ciega ante la verdadera realidad de nuestra condición. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre cómo el pecado se camufla en nuestra vida diaria? La verdad es que se presenta de forma sutil, como algo benigno, algo que podemos controlar, y esa es la gran trampa. Quizá te preguntes si esta pregunta realmente importa. La respuesta es sí, es extremadamente relevante. Muchas veces observamos las circunstancias que nos rodean y notamos que hay un enfriamiento en nuestro espíritu, un distanciamiento en la vida de oración,
un desprecio por la palabra de Dios y una relativización del pecado que impregna nuestra vida diaria. Es hora de despertar. Necesitamos ver que vivimos en días de gran engaño y distracción, y que el diablo se regocija al ver a los cristianos dormidos. Veamos cómo esto afecta a nuestras vidas. El enemigo, como un león rugiente, acecha, listo para engullir a quienes no prestan atención. Quiere que ignores la gravedad de tu condición espiritual. Quiere que permanezcas atrapado en un hueco vacío, donde la presencia de Dios no tiene cabida. Las distracciones modernas, redes sociales, compromisos diarios, entretenimiento incesante, nos impiden entender la verdad. Estamos tan atrapados en nuestras rutinas que olvidamos ser conscientes de lo que Dios está haciendo y de lo que el enemigo está tramando. Puedes estar en medio de la batalla sin siquiera darte cuenta. Imagínate como un soldado en un campo de batalla que no sabe que está en guerra. Esta es la realidad de muchos cristianos hoy en día. Y si no despertamos a estas verdades, corremos el riesgo de estropear nuestra salvación. Pensemos en Jesús, que nos advirtió: pero todo el que me niega ante los hombres, también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Esto no es una advertencia leve, es una frase que debería llevarnos a una profunda reflexión y acción inmediata. ¿Cuál es tu posición en la lucha? La decisión que tomes hoy puede ser el punto de inflexión entre vivir en victoria o dejarte arrastrar por las corrientes de la derrota. Permítanme ser sincero. El pecado se alimenta de nuestra ignorancia y falta de vigilancia. Utiliza nuestras debilidades para sembrar dudas en nuestras mentes, para engañarnos haciéndonos creer que todo está bien, cuando en realidad estamos al borde de la destrucción. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12, el que cree estar de pie, que tenga cuidado de no caer. Aquí va una advertencia clara y directa para cada uno de nosotros. No te dejes engañar por la aparente tranquilidad. El precio a pagar por esta complacencia espiritual es ser arrancado de la presencia de Dios, y esto es algo que nadie debería estar dispuesto a sacrificar. Sin embargo, entiendo que muchos de nosotros no reconocemos la profundidad del problema. Hay un engaño sutil que nos hace pensar que podemos vivir de todos modos, que a Dios no le importan tanto los matices de nuestra vida espiritual. Pero la verdad es que Dios se preocupa profundamente. Nos da a su Espíritu Santo como guía y consolador. ¿Y qué hemos hecho con este precioso regalo? ¿Lo hemos descuidado? ¿Hemos silenciado su voz por las distracciones que nos rodean? Mira tu vida y pregúntate: ¿estoy realmente buscando a Dios con intensidad? ¿Mi vida de oración es regular y ferviente? ¿Estoy tomando el tiempo y el esfuerzo para profundizar en su palabra? Cuando estamos lejos de la fuente de vida, rápidamente nos convertimos en hojas secas, sin vitalidad, sin valor y sin dirección. Necesitamos urgentemente volver a esta comunión. Y la buena noticia es que este regreso siempre es posible. La búsqueda del conocimiento y la verdad debe ser constante. No te conformes con la superficialidad. Abre tu Biblia, sumérgete en las Escrituras y busca una verdadera comprensión de lo que Dios quiere para ti. Busca no solo conocer a Dios, sino conocer a Dios en una relación íntima, una relación que transforma tu vida, cambia tus prioridades e ilumina la oscuridad con la luz de la verdad. Quiero que tú y yo reflexionemos profundamente ahora. Si nos estamos alejando de Dios, si nuestra vida de oración es débil, si nuestra lectura de la palabra es esporádica, y si caemos en la trampa del pecado, ¿qué tipo de esperanza tenemos? ¿Qué está realmente en juego aquí? Nuestras almas están en peligro. Es necesario que miremos dentro de nosotros mismos y nos preguntemos: ¿estoy preparado para el regreso de Jesús? ¿Estoy viviendo una vida que le glorifica? Esta es la oportunidad para cambiar. Te clamo en esta hora que tomes la decisión de levantarte y buscar al Señor con todo tu corazón. El momento es ahora. No aceptes menos de lo que Dios tiene para ti. Tu salvación, tu vida abundante en Cristo, no solo es posible, sino que es el deseo del Padre para ti. Al hacerlo, no solo transformarás tu vida, sino que también podrás ser un instrumento de cambio para quienes te rodean. Así que os animo a que escribáis en los comentarios: Dios es fiel. Esto no es solo una afirmación, es un compromiso tuyo buscar esa fidelidad y verdad en su palabra. Que el Señor nos ayude a no ser destruidos por la ignorancia, sino que nos ilumine un conocimiento puro que conduzca a la vida.
Quiere guiarnos hacia la comprensión de su gracia, y eso es a lo que deberíamos aspirar en cada ámbito de nuestra vida. Al reflexionar sobre lo que significa vivir en plena expresión de la verdad y la luz de Cristo, es esencial que consideremos las consecuencias directas de nuestra elección de seguir o ignorar esa luz. Sin duda, estamos en un momento crucial, una especie de encrucijada espiritual, donde se toman decisiones constantemente. El apóstol Pablo nos advierte en Gálatas 6:8, no os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, también cosechará. Porque el que siembra a su carne, cosechará corrupción de la carne, pero quien siembra la voluntad del Espíritu, cosechará la vida eterna. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué semillas estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente brota en la tierra de nuestro corazón? ¿Es un deseo ardiente de conocer a Dios o simplemente estamos satisfechos con lo que se nos ofrece superficialmente? A menudo tenemos la costumbre de buscar algo que ya ha sido plantado en un pasado lejano, esperando que esa semilla produzca una cosecha de bendiciones eternas, mientras permanecemos en un estado de apatía espiritual. Pero la verdad es que la vida en Cristo requiere acción, debe nutrirse cada día. Entender esto es fundamental para nuestro camino. Jesús, en Juan 15:5, dice, Yo soy la vid, tú, las ramas. El que está en mí y yo en él, da mucho fruto, porque aparte de mí no puedes hacer nada. Esta es una verdad que no podemos ignorar. La vitalidad de nuestra fe, la fuerza de nuestro testimonio y la eficacia de nuestro ministerio dependen de nuestra conexión diaria con él. Así como la vid se mantiene viva por su alimento, nuestros espíritus se refrescan con la presencia de Dios. Pregúntate, ¿estoy realmente enraizado en la vid que es Cristo? La respuesta a esta pregunta puede revelar mucho sobre dónde te encuentras espiritualmente. Hay muchos que, incluso dentro de la comunidad de fe, viven de manera desconectada. A veces es por miedo, inseguridad o desilusión con experiencias pasadas. Otros se vuelven innecesariamente críticos, señalando fallos y alejándose, pensando que así estarán protegidos. Pero la protección no viene de desconectarse, viene de la proximidad. Cuando somos firmes en la vid, nos fortalecen, instruyen y alimentamos para navegar las aguas turbulentas que la vida puede presentarnos. Entonces, ¿cómo podemos profundizar esta conexión vital que nos fortalece? No se trata solo de pedir ayuda, sino de abrirse completamente a ser moldeado por el Espíritu Santo. Necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que a menudo estamos más cerca de lo que pensamos, del camino de la destrucción. Puede sonar duro, y entiendo que pueda doler, pero recuerda, el dolor del crecimiento espiritual siempre va acompañado de las alegrías de la fecundidad. Todo lo necesario para nuestro crecimiento es también una oportunidad divina para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Debemos ser intencionados en nuestras acciones. Esto implica la disposición a alejarnos de todo lo que nos aleja de Dios. En Santiago 4:7 encontramos una instrucción clara. Someteos, por tanto, a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti. Aquí yace una fórmula poderosa para la victoria. El primer paso es someterse a Dios. Cuando hacemos esto, en efecto, estamos poniendo nuestras vidas bajo el señorío de Cristo. Esto significa dejar ir deseos egoístas, patrones de comportamiento que contradicen la palabra, y abrirse a la transformación que propone el Espíritu Santo. Aún así, la batalla no se limita a la sumisión solo a Dios. Debemos resistir al diablo, y eso requiere una actitud activa. En Efesios 6:11-18, Pablo nos instruye a ponernos la armadura de Dios, para que podamos resistir las artimañas del enemigo. Esto no es algo que hagamos una vez a la semana, es una práctica diaria. La guerra espiritual requiere preparación constante y vigilancia continua. Pregúntate, ¿me estoy armando todos los días? ¿Estoy resistiendo al diablo en las decisiones pequeñas y grandes de mi vida? A menudo, el diablo se presenta en forma de distracción, duda o tentación. Puede susurrarnos mentiras que nos hacen cuestionar nuestro valor, nuestra identidad, el amor de Dios por nosotros. Pero la palabra de Dios es nuestro fundamento, y cuando conocemos la verdad nos libera. Juan 8:32. Recuerdo una cita que decía que lo que el alma alimenta a la mente se convierte en la verdad. ¿A qué te has estado dando la cabeza? ¿Películas, redes sociales, conversaciones negativas?
¿O te has estado sumergiendo en las Escrituras, meditando en la verdad y llevándola a tu corazón cada día? La reflexión personal es necesaria, pero no es suficiente. También deberíamos animarnos unos a otros, tal como ocurría en los días de la iglesia primitiva. Recuerda, la comunión tiene un propósito específico: fortalecer la fe de los demás. En Hebreos 10, 24, 25, leemos que debemos considerarnos unos a otros para incitar amor y buenas obras, no abandonar a nuestra congregación. El dragón se alimenta de la soledad. Es en nuestro esfuerzo colectivo por buscar a Dios donde encontramos fuerza y coraje. Al final de todo, debemos recordar que la lucha no es en vano. Luchamos con un propósito y estamos seguros de la victoria. En Romanos 8:37, Pablo dice: pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Esa seguridad debería animarnos a seguir adelante con fe, porque, por difícil que parezca, no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Mateo 28:20. Es nuestro enigma, nuestro pueblo y confidente. Así que, juntando todo esto, os animo no solo a escribir "Dios es fiel" en los comentarios, sino a examinar vuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer para vivir esta verdad y ser un vencedor en esta batalla espiritual? El Señor no quiere que seas solo un espectador. Quiere que formes parte de su obra transformadora. Recuerda, un soldado no lucha por sí mismo, lucha por una nación, por un propósito mayor. Que entremos en esta batalla con valor y fe, sabiendo que estamos llamados a algo más grande. En este viaje espiritual que compartimos, es fundamental que exploremos en profundidad la naturaleza de esta batalla que enfrentamos. Cuando hablamos de lucha y victoria, es fácil quedarse atrapado en la imagen de logros y triunfos. Sin embargo, también debemos reconocer que esta batalla no es solo cuestión de ganar o perder, sino de comprender el propósito divino que está implicado en todo ello. El Señor no nos ha llamado a ser soldados de un ejército que avanza sin rumbo. Tiene un plan específico para cada uno de nosotros, y es esencial que nos alineemos con ese propósito. Al principio de nuestra vida en Cristo, muchas veces incluso pequeñas victorias pueden parecer grandes logros, y eso es maravilloso. Sin embargo, debemos ser conscientes de que, a medida que avanzamos, los desafíos se vuelven más significativos, y las victorias más amplias requieren un compromiso más profundo. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña que debemos gloriarnos en tribulaciones, porque producen perseverancia. Perseverancia, un personaje aprobado, y el personaje aprobado, Hope. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento no es en vano, más bien es una oportunidad de crecimiento y transformación. Al reflexionar sobre esto, debemos entender que la verdadera lucha es contra las fuerzas que intentan alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. El diablo utiliza estrategias sutiles para desviarnos. Empieza con pequeñas dudas, pensamientos que siembran incertidumbre en nuestra mente. ¿De verdad eres suficiente? ¿Eres digno del amor de Dios? Estas preguntas parecen inocuas, pero son trampas que pueden crecer y convertirse en barreras que nos alejan de nuestro destino. Esto nos lleva a otro punto crucial: la importancia de mantenerse firmes en la verdad. La palabra de Dios es nuestro mapa y guía. En el Salmo 105 encontramos un hermoso recordatorio: tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. La luz de la palabra nos ayuda a ver el camino claro ante nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando elegimos ignorar esa luz? Caminamos en la oscuridad, donde tropezamos y caemos, sin saber hacia dónde vamos. Cuando no nos alimentamos de esta verdad a diario, corremos el riesgo de caer en la desesperación, y la desesperación conduce a decisiones equivocadas. Por eso quiero que profundices en las Escrituras. Dedica tiempo diario en comunión con la palabra. Pon un versículo en tu corazón. Medita sobre él a lo largo del día. Consideremos la promesa de Isaías 54:17. Toda arma que se forme contra vosotros no prosperará, y toda lengua que se levante contra vosotros en juicio la condenaréis. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Cuando estás anclada en la palabra, los ataques del enemigo no tienen poder sobre ti. Otra verdad poderosa que debemos recordar es que no estamos solos en esta lucha. Dios nos dio el uno al otro, y es imprescindible que busquemos este apoyo, esta comunión. En 1 Tesalonicenses 5:11,
el apóstol Pablo nos exhorta a consolarnos y edificarnos unos a otros. Como Cristo fue nuestro ejemplo de amor y sacrificio, estamos llamados a reflejar ese mismo amor en nuestra vida diaria. Y esto no es algo que hagamos solo por obligación. Es una expresión de la verdadera naturaleza de quienes somos en Cristo. La soledad es una trampa eficaz, utilizada por el enemigo. Cuando estamos solos, las mentiras pueden parecer verdades. Piensa en la imagen del rebaño. La oveja que se aleja del grupo es más vulnerable a los ataques de lobos. La comunión es nuestra defensa contra la soledad espiritual. Cuando unimos nuestros corazones en oración y alabanza, estamos fortaleciendo nuestra fe y luchando contra los ataques que el diablo intenta infligir. De igual manera, debemos ser proactivos a la hora de acercarnos a quienes están luchando a nuestro alrededor. En Gálatas 6:2 se nos instruye a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliremos la ley de Cristo. Cada vez que abrazamos y ayudamos a un hermano, fomentamos una red de apoyo que debe ser la marca de una verdadera comunidad cristiana. Esto no significa cargar con las cargas de los demás para que se vuelvan pesadas, sino una invitación a apoyarnos y sostenerse mutuamente en la batalla. ¿Cómo podemos prepararnos para esto? ¿Cómo podemos fortalecernos hasta el punto de no retroceder nunca, incluso ante las dificultades? La respuesta reside en la práctica constante de ponerse la armadura de Dios, tal como se describe en Efesios 6, 10, 17. Esta armadura debe formar parte de nuestra rutina, no solo en tiempos de crisis, sino a diario. Esto incluye la práctica de la oración a través de la cual conversamos y conectamos con Dios. Es a través de una comunicación ferviente que encontramos poder y dirección. Al ponernos en marcha, necesitamos entender el corazón detrás de esta batalla. Es una lucha espiritual, pero no una lucha solo para nosotros. Es una lucha por nuestras familias, amigos y comunidades. Por lo tanto, cuando te prepares, hazlo no solo por ti, sino por aquellos a quienes Dios ha colocado en tu órbita. La intercesión es un acto poderoso de amor. Orar por los demás, elevar sus necesidades a Dios, es una de las formas más auténticas de mostrar que somos conscientes de la batalla que nos rodea. Otro aspecto importante de nuestra preparación es permanecer unidos en la oración y la acción. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, fortalecemos nuestros testimonios y demostramos al mundo que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Recordad, Jesús dijo en Juan 13:35, «Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros». El amor es el sello de la verdadera comunión, y cuando nos amamos genuinamente, atraemos a quienes aún no conocen la verdad. Así que, en este momento, te quiero no solo para escribir «Dios me fortalece» en los comentarios, sino para que tomes una posición activa en tu vida espiritual. ¿Qué paso puedes dar hoy para fortalecer no solo a ti mismo, sino también a tu comunidad? ¿Qué puedes hacer para unirte a otros en la lucha? Comparte tus experiencias y juntos podremos edificarnos mutuamente. Estamos tratando con vidas eternas. Que cada uno de nosotros nos levante como guerrero, sabiendo que somos amados, elegidos y con un propósito que cumplir. El Señor es nuestro arma y nuestro refugio, y con Él ya tenemos la victoria. Mientras continuamos el camino de nuestra comprensión espiritual, debemos considerar la profunda importancia de esforzarnos por avanzar el reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de todos los que nos rodean. Cuando hablamos de guerra espiritual, es importante que reconozcamos que no se trata solo de nosotros individualmente, sino de la influencia que tenemos en las personas que nos rodean. Cuando nos comprometemos con esta lucha, en realidad estamos participando en un movimiento de amor divino que busca transformar el mundo a través de Cristo. En Mateo 28, 19-20, la Gran Comisión nos llama a ser discípulos de todas las naciones, y esto no es un mandato vacío. Es una invitación a convertirse en instrumentos de Dios en su obra redentora. Mientras luchamos contra las fuerzas espirituales que nos desafían, también estamos llamados a ver las mentes y corazones de nuestros hermanos y hermanas como campos de batalla. Cada interacción, cada conversación, cada gesto de amor tiene el potencial de impactar eternamente la vida de alguien. Por lo tanto, debemos ser intencionados en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. A menudo podemos sentirnos abrumados por las dificultades que enfrentamos. Pero quiero que sepas que estas pruebas no son en vano. En Romanos 8:28 encontramos la promesa de que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
A veces, cuando estamos inmersos en problemas, es fácil perder de vista esta verdad. Pero incluso en las situaciones más difíciles, Dios está moldeando nuestro carácter, enseñándonos a confiar en Él y depender de su gracia. Puede usar nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para ayudarnos a otros que están pasando por luchas similares. Piensa en momentos en los que tuviste que luchar contra la inseguridad. ¿Alguna vez te has sentido desanimado, sintiendo que tus oraciones no fueron escuchadas? ¿O quizás sentías que tu fe era pequeña ante grandes desafíos? Recuerda que es precisamente en estos momentos cuando Dios quiere revelarse a ti de maneras nuevas y poderosas. Quiere que sepas que incluso cuando no lo veamos, está trabajando. En Hebreos 11:1 aprendemos que la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esto significa que, aunque no veas inmediatamente el fruto de tus luchas, la esperanza debe permanecer en tu corazón. Aquí es donde entra la importancia de la intercesión. Cuando oramos unos por otros, no solo nos apoyamos unos a otros, sino que también invocamos el poder de Dios sobre la vida de nuestros prójimos. La intercesión nos conecta de formas extraordinarias y nos recuerda que no estamos solos. Puede ser un simple acto de oración en nombre de un amigo o una batalla diaria de oración para quienes aún no conocen el amor de Cristo. El poder de la oración es inmenso y nuestro llamado es claro. Debemos luchar en oración, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que no solo rezamos, sino que participamos activamente en la lucha? Es esencial que, además de la oración, nos convirtamos en voces de esperanza e instrumentos de cambio. La compasión no debería ser solo una emoción. Debe manifestarse en acciones. El apóstol Santiago nos desafía en Santiago 2, 14, 17, cuestionando qué sentido tiene decirle a un hermano o hermana que caliente y coma, pero no darle lo necesario para el cuerpo. Por tanto, no podemos conformarnos con gritar fe solo con palabras. Nosotros también debemos actuar. Reflexiona sobre estas acciones en tu vida cada día. ¿Qué puedes hacer para llegar a quienes lo necesitan? ¿Cómo puedes ser un canal del amor de Cristo en la vida de alguien que puede estar luchando en silencio? ¿Conoces a ese vecino que siempre parece abatido? ¿O ese compañero que está pasando por dificultades? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de marcar la diferencia, ya sea con un gesto amable, una palabra de ánimo o incluso un gesto más significativo, como ofrecer ayuda práctica. Como comunidad, debemos unirnos para apoyar a quienes son frágiles. En Gálatas 6:2 está escrito: «Llevad los cargas unos de otros, y así cumplid la ley de Cristo». Este liderazgo a través del amor nos fortalecerá como cuerpo. No debemos tener miedo de mostrar vulnerabilidad cuando buscamos apoyo, así como tampoco debemos dudar en ofrecer apoyo cuando veamos a otros necesitados. Esto no es un signo de debilidad, sino más bien un testimonio de la fuerza de Cristo que actúa en nosotros. También es esencial que tengamos una visión más amplia de las dificultades del mundo que nos rodea. Hay tantas injusticias, soledad y necesidad de amor. Al mirar a la sociedad, es fácil sentirse impotente ante la magnitud de los problemas, pero cree que al hacer tu parte, te estás convirtiendo en parte de la solución. En Mateo 5, 14, 16, estamos llamados a ser la luz del mundo y a dejar que nuestra luz brille ante los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Esto significa que nuestras acciones de amor y compasión hablan más alto que cualquier palabra que podamos pronunciar. Así que me encanta que no solo escribas «quiero ser esa luz» en los comentarios, sino que te comprometas a ser esa luz donde quiera que estés. Pregúntate, ¿dónde puedo brillar? ¿Cómo puedo reflejar el amor de Cristo en las situaciones que enfrento a diario? El Señor nos ha dado el llamado y la capacidad de amar y servir. Él espera a que asumamos nuestra responsabilidad en su obra. Mientras luchamos juntos, hagámoslo con la seguridad de que somos más que conquistadores a través de aquel que nos ama. Por muy difícil que parezca la batalla, recuerda que no estás luchando solo. La armadura de Dios te rodea, y nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos a tu lado. Que se nos anime a mantenernos firmes en la fe, a interceder fervientemente los unos por los otros y a actuar con amor, proclamando el mensaje de esperanza y fe que está en el Señor. Por delante, las batallas pueden ser grandes, pero la victoria ya está segura. Prepárate para presenciar la mano de Dios actuando en tu vida y en la de quienes te rodean. Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la importancia de ser la luz en medio de la oscuridad,
Es esencial recordar que esta luz proviene de una relación profunda y verdadera con Cristo. Él es la luz del mundo, y como sus discípulos estamos llamados a reflejar esa luz. Sin embargo, para que podamos hacerlo de manera efectiva, necesitamos nutrir constantemente esa relación con el Señor. Nuestra comunión con Él, a través de la oración y la lectura de la palabra, es lo que nos permite brillar intensamente en la vida de los demás. Preguntémonos, ¿cuánto hemos invertido en nuestro tiempo con Dios? En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas en todo momento, sino que debemos mantener una actitud constante de oración en nuestro corazón. Significa que debemos buscar la presencia de Dios en cada momento de nuestro día, permitiéndole guiarnos y fortalecernos en las decisiones pequeñas y grandes que tomamos. Solo así estaremos en conexión directa con la fuente de la luz que queremos reflejar. Además, al vivir en comunión con Dios, también debemos ser conscientes de las voces que nos rodean. En un mundo lleno de distracciones, es crucial que tomemos una decisión intencionada sobre dónde ponemos nuestra atención. En Romanos 12:2, Pablo nos advierte a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esto significa que no debemos permitir que las voces de desánimo, incredulidad y falta de fe dicten nuestras acciones. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, de las verdades que Él declara sobre nosotros y del potencial de transformación que tenemos a través de Cristo. Ahora, consideremos el impacto que esta luz puede tener en la vida de quienes nos rodean. Recordemos que la luz es más impresionante en medio de la oscuridad. En nuestras comunidades hay personas que buscan esperanza, desesperadas por una mirada comprensiva, un gesto de afecto o una palabra de ánimo. En Filipenses 2:15 se nos desafía a ser inocentes y sinceros, hijos de Dios, inocentes en medio de una generación corrupta y perversa, entre los cuales brilláis como luces en el mundo. Nos recordó nuestra misión de brillar con fuerza, mostrando el amor y la verdad de Cristo al mundo caído. Y no debemos subestimar el poder del ejemplo. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Cuando actuamos con integridad y amor, influimos en quienes nos rodean para que hagan lo mismo. Cada vez que buscamos ayuda a alguien necesitado, cada vez que subimos al estrado para escuchar y ayudar a un amigo o colega, en esencia estamos reflejando el carácter de Cristo. Así, somos sal y luz, preservando lo bueno e iluminando los rincones oscuros de la vida de los demás. Quiero animarte a identificar a alguien en tu vida que necesita tu brillo esta semana. ¿Es un amigo el que está pasando por un problema? ¿Un familiar que se siente solo? ¿O incluso un compañero de trabajo que parece perdido? Piensa en cómo puedes ofrecer un gesto de amor y solidaridad a esta persona. Puede ser un mensaje de texto, una visita o un simple almuerzo para escuchar lo que tienen que decir. No sabes cómo tu luz puede afectar su mundo. Quizá lo que para ti es pequeño sea todo lo que necesitan para continuar su camino. La lucha que enfrentamos contra la oscuridad no es una batalla que debamos librar solos. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a unirnos en amor y solidaridad. En Efesios 4:3 se nos instruye a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Este esfuerzo requiere comunicación, vulnerabilidad y un corazón abierto. Necesitamos crear espacios seguros donde la gente pueda sentirse libre de compartir sus luchas y, al mismo tiempo, encontrar apoyo y ánimo. Un abrazo, una palabra amable, incluso un simple "estoy aquí para ti", pueden marcar la diferencia. Además, reflexionaremos sobre el papel que juega la intercesión en nuestra lucha. Cuando oramos unos por otros, en cierto modo estamos elevando un escudo espiritual en nombre de quienes amamos. En Santiago 5:16 estamos llamados a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. La oración no es solo una responsabilidad, sino también un privilegio. Es un acto poderoso de amor. Así que te quiero que, al unirnos en este viaje de intercesión, podamos valorar las vidas que nos rodean. No subestimes el poder de la oración. Es ella quien mueve las montañas